¿Alguna vez has sentido que Dios te hizo una promesa, pero el tiempo parece haberse detenido, que la espera te consume y la ansiedad comienza a tomar control de tu corazón? Si alguna vez has estado en esa situación, quiero que sepas que no estás sola. Hay una mujer en la Biblia, una mujer que pasó por una espera larga, difícil y en muchos momentos casi imposible. Su historia es un testimonio de fe, de paciencia, pero sobre todo de lo que significa realmente esperar en las promesas de Dios. Hablo de Sara, la esposa de Abraham. Ella, al igual que tú y yo, enfrentó dudas, desafíos, pero también vio el milagro de una promesa cumplida. Hoy quiero hablarte de la poderosa lección que Sara nos dejó, cómo su fe en medio de la incertidumbre nos inspira a mantenernos firmes cuando la espera parece interminable. Y sé que en este momento muchas de nosotras necesitamos recordar que las promesas de Dios se cumplen, aunque no siempre en el tiempo que nosotros esperamos. Si alguna vez has tenido dudas sobre si tus sueños y promesas de Dios se harán realidad, quédate conmigo. Este video es para ti, para darte esa chispa de esperanza que necesitas. Y si sientes que este mensaje puede tocar el corazón de alguien más, no olvides darle me gusta, compartirlo y dejar tu comentario. Te invito a que te suscribas a este canal para más contenido como este. Ahora acompáñame a conocer la historia de Sara y su increíble viaje de fe. Ahora, para entender realmente lo que Sara vivió, necesitamos conocer un poco más sobre su contexto. ¿Quién era ella? ¿Qué promesas Dios le hizo a ella y a Abraham? Vamos a sumergirnos en su historia y descubrir cómo todo comenzó. Imagina por un momento que Dios te dice algo que parece completamente imposible. Vas a tener un hijo, te dice, aunque sabes que la edad ya no está a tu favor. Este fue el escenario de Sara, una mujer a quien Dios hizo una promesa que desafiaría toda lógica humana. ¿Cómo reaccionaría cualquier persona en su lugar? Lo mismo le pasó a Sara. Vivía en un mundo donde la estéril era vista como alguien maldita, sin esperanza, sin futuro. Pero Dios, en su infinita sabiduría, eligió a Sara para ser la madre de una nación. Dios le hizo una promesa a Sara y a su esposo Abraham. Serás la madre de naciones, y tu descendencia será tan numerosa como las estrellas. Esta promesa, aunque llena de esperanza, parecía no tener sentido. Sara no solo era estéril, sino que ya tenía una edad avanzada. Su cuerpo ya no podía concebir. Pero, como nos enseña la Biblia, nada es imposible para Dios. Es importante entender que, a pesar de la promesa divina, Sara pasó por muchos años de espera, y no fue una espera fácil. Pasaron los meses, los años, y aún no veía la manifestación de lo que Dios le había dicho. Como si fuera poco, la situación de Sisum, ella era un recordatorio constante de que la promesa parecía irreal. Pero aquí está el principio de la lección. Aunque Sara no entendiera en ese momento el cómo ni el cuándo, Dios ya tenía un plan perfecto para ella. Y así como Sara, muchas veces nosotros recibimos promesas que parecen tardar en llegar y nos preguntamos, ¿será que Dios se olvidó de mí? Esta pregunta está en el corazón de todos aquellos que, como Sara, enfrentan años de incertidumbre. Ahora, después de entender esta promesa y el contexto de Sara, no podemos dejar de hablar sobre lo que sucedió durante esos años de espera. ¿Cómo reaccionó Sara cuando la promesa parecía más lejana que nunca? Vamos a ver cómo su fe y su paciencia fueron puestas a prueba, y cómo a veces la impaciencia puede llevarnos a tomar decisiones que no están en el plan de Dios. ¿Alguna vez has sentido que las promesas de Dios se están demorando demasiado? ¿Que es difícil esperar sin saber cuándo, cómo o si realmente ocurrirá? Esta es la lucha interna que enfrentó Sara durante muchos años. A pesar de la promesa,
clara de Dios, la espera parecía interminable. No solo pasaban los días, sino también los años, y Sara comenzó a cuestionarse: ¿será que esta promesa realmente se cumplirá? Y en ese espacio de incertidumbre, la impaciencia empezó a tomar el control. En un momento de desesperación, Sara tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. En lugar de esperar el tiempo de Dios, decidió actuar a su manera. En el libro de Génesis encontramos que Sara, sin poder concebir, ofreció a su esclava Agar a Abraham para que tuviera un hijo con ella. Pensó que, si no podía dar a luz, quizás sería a través de Agar que se cumpliría la promesa. Esta decisión, aunque entendible en su humanidad, nos muestra lo fácil que es querer ayudar a Dios cuando creemos que Él se está demorando demasiado. Pero lo que Sara no vio en ese momento es que cada acción apresurada puede tener consecuencias inesperadas. En lugar de ver un cumplimiento de la promesa, comenzó a vivir una serie de conflictos y tensiones dentro de su familia. De este episodio, podemos aprender algo muy importante. A veces, cuando nos adelantamos a los tiempos de Dios, tratamos de arreglar las cosas a nuestra manera, pero al final solo complicamos las situaciones. En la espera, es crucial recordar que las promesas de Dios se cumplen en su tiempo perfecto, no en el nuestro. Es difícil, claro, porque en nuestra humanidad deseamos tener las cosas ya. Pero el verdadero reto está en aprender a esperar, en confiar completamente, en soltar el control y permitir que Dios haga su obra. A pesar de este episodio de impaciencia, la historia de Sara no termina aquí. Dios no se olvida de sus promesas, y aunque el tiempo pasó, Él seguía siendo fiel. Ahora, veamos qué lecciones podemos extraer de esta etapa de espera y cómo la perseverancia y la fe de Sara nos invitan a continuar confiando, incluso en los momentos más difíciles. La historia de Sara está llena de enseñanzas valiosas, especialmente cuando hablamos de lo que significa esperar en las promesas de Dios. A veces, durante la espera, nos preguntamos si realmente podremos ver el cumplimiento de lo que Dios nos prometió. La historia de Sara nos muestra 3 lecciones clave que nos ayudan a fortalecer nuestra fe y paciencia. La fe en medio de las dudas. Cuando Dios nos hace una promesa, la duda puede aparecer, especialmente cuando el tiempo pasa y las circunstancias parecen contradecir esa promesa. Pero Sara, a pesar de sus momentos de duda, nunca perdió completamente la fe. De hecho, ella siguió confiando, incluso cuando la situación parecía imposible, y esto nos enseña que la fe no es la ausencia de duda, sino la decisión de seguir creyendo a pesar de ellas. Aunque Sara se cuestionó, ella siguió siendo parte del plan de Dios, y eso es lo que debemos hacer, seguir adelante. Incluso cuando no entendemos el cómo ni el cuándo, el tiempo de Dios es perfecto. Esta es una de las lecciones más difíciles, pero más importantes. La promesa de Dios a Sara no se cumplió de inmediato. Pasaron años y años, y Sara tuvo que aprender a esperar en el tiempo de Dios, no en el suyo. Muchas veces nos desesperamos porque queremos que las cosas sucedan según nuestro reloj, pero el tiempo de Dios siempre es perfecto. Él sabe cuándo es el momento adecuado, y aunque no siempre lo entendamos, debemos confiar en que su tiempo es lo mejor para nosotros. El valor de la persistencia. La perseverancia en la fe es otro gran aprendizaje que nos deja la vida de Sara. Aunque todo parecía en su contra, ella nunca renunció completamente a la promesa. Este es un recordatorio poderoso para nosotros. La vida nos puede golpear, los obstáculos pueden parecer insuperables, pero si seguimos confiando, persistiendo en la fe, veremos el cumplimiento de las promesas. Cada una de estas lecciones es como una herramienta que podemos usar en nuestra
vida diaria. Y aunque la espera es difícil, es en esos momentos de incertidumbre cuando nuestra fe crece más fuerte. No se trata de esperar pasivamente, sino de vivir activamente en la fe, con esperanza y perseverancia, como lo hizo Sara. Ahora que hemos visto lo que podemos aprender de la vida de Sara, es importante recordar que al final de todo, las promesas de Dios sí se cumplen. En el caso de Sara, la promesa parecía imposible, pero llegó el momento perfecto. ¿Cómo sucedió esto? Vamos a ver cómo se cumplió el milagro de la promesa, cómo Dios transformó la espera de Sara en un testimonio de su fidelidad. Después de tantos años de espera, de desafíos, de momentos de duda, el milagro finalmente llegó. A los 90 años, cuando Sara ya no podía concebir según las leyes naturales, Dios le dio la promesa que Él le había hecho: un hijo. Sara dio a luz a Isaac, y ese hijo se convirtió en el inicio de una nación prometida, el pueblo de Israel. Este milagro es la prueba de que, aunque el tiempo de Dios no siempre se ajusta a nuestro reloj, Él siempre cumple lo que promete. La historia de Sara y la llegada de Isaac nos recuerda que no hay nada imposible para Dios. Su poder no tiene límites, y lo que parece fuera de nuestro alcance es solo un espacio donde Dios puede hacer su obra. La espera de Sara fue larga y dolorosa, pero el resultado fue más grande de lo que ella había imaginado. Cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Puede que no sea en el momento que deseamos o como lo imaginamos, pero Él tiene el control absoluto del tiempo, y el tiempo que pasa en espera no es tiempo perdido. Cada segundo, cada minuto, cada año que pasa, nos prepara para recibir la promesa de una manera que nunca imaginamos. Cuando Sara vio a su hijo Isaac por primera vez, no solo vio el cumplimiento de una promesa personal, sino también el cumplimiento del plan de Dios para toda la humanidad. A través de Isaac, Dios iba a comenzar una nueva etapa de su propósito en la tierra. El hijo que Sara esperaba era más que un niño. Era el comienzo de un legado divino que cambiaría la historia para siempre. Ahora que hemos visto cómo la promesa de Dios se cumplió en la vida de Sara, es el momento de llevar esa enseñanza a nuestra vida diaria. ¿Cómo podemos aplicar el testimonio de Sara en nuestras propias promesas y tiempos de espera? Es crucial entender cómo podemos encontrar esperanza y confianza en las promesas de Dios, incluso cuando la espera parece interminable. Entonces, ¿qué podemos aprender de la vida de Sara y cómo podemos aplicar esas lecciones en nuestra vida hoy? La historia de Sara no es solo una narración bíblica antigua, es un recordatorio vivo de que la paciencia y la confianza en Dios son esenciales, especialmente cuando las promesas parecen demorarse. Si te sientes en espera, como Sara, quiero que sepas que estás en un proceso que puede ser transformador. Esperar en Dios requiere confianza plena. Cuando nos encontramos esperando algo, a menudo sentimos la necesidad de hacer algo para acelerar las cosas. Pero la historia de Sara nos enseña que no debemos adelantarnos al tiempo de Dios. A veces, nuestra impaciencia nos lleva a hacer cosas que no están en su plan. ¿Cuántas veces no hemos tomado decisiones impulsivas intentando arreglar las cosas por nuestra cuenta? Sara lo hizo, y eso nos muestra que debemos aprender a esperar sin perder la fe. Confiar en que Dios está obrando incluso cuando no vemos resultados inmediatos es la verdadera clave. La espera no es tiempo perdido. Aunque a veces sentimos que los años de espera son un desperdicio, la verdad es que el tiempo de espera es cuando Dios nos moldea, nos fortalece y nos prepara para lo que está por venir. Las dificultades, las luchas y los momentos de espera son donde nuestra fe se pone a prueba. Sara pasó muchos años en espera, pero esos años fueron parte de un
plan perfecto que la llevó a un milagro. No te desesperes cuando sientas que el tiempo se alarga. Dios te está preparando para lo que tienes por delante. El cumplimiento de las promesas de Dios llega en el tiempo perfecto. El milagro en la vida de Sara no llegó cuando ella lo esperaba, pero llegó en el momento perfecto, en el plan perfecto de Dios. Igual ocurre con nosotras. Las promesas de Dios se cumplirán, aunque no siempre en nuestro tiempo. Y cuando eso suceda, el gozo será mucho mayor porque sabremos que fue Él quien lo hizo. La promesa de Sara se cumplió y con ella el propósito divino se llevó a cabo. En tu vida, tal vez las promesas que Dios te hizo todavía no se han cumplido, pero quiero que te acuerdes de algo. Él es fiel. No importa lo que la espera pueda hacerte sentir, no te rindas. Dios está trabajando en ti y a través de ti, y el cumplimiento de esa promesa va a ser mucho más grande y hermoso de lo que alguna vez imaginaste. Finalmente, después de haber reflexionado sobre cómo podemos aplicar la historia de Sara a nuestras vidas, es importante recordar algo fundamental. Las promesas de Dios nunca son para nuestro daño, sino para nuestra bendición. Vamos a hablar ahora de cómo mantener nuestra fe fuerte, cómo perseverar y cómo ver las bendiciones de Dios en el proceso de esperar. Sabemos que la espera no es fácil. A veces la incertidumbre puede hacernos dudar y nuestra fe puede tambalear. Sin embargo, la vida de Sara nos recuerda que, aunque las circunstancias sean difíciles y el tiempo pase, nuestra fe no debe debilitarse. En lugar de rendirnos, debemos fortalecer nuestra fe día a día, con confianza en que lo que Dios prometió se cumplirá. La perseverancia te acerca a la promesa. La espera en sí misma no es el problema. El problema está en cómo enfrentamos esa espera. Si te encuentras en una temporada de espera como Sara, te animo a que sigas perseverando. No es solo cuestión de esperar pasivamente, sino de mantener la fe activa. Cada oración, cada acto de obediencia, cada momento de espera con paciencia, te acerca un paso más a la promesa de Dios. Sara nos enseñó que la perseverancia no significa no dudar, sino seguir confiando a pesar de las dudas. En la espera, la fe se fortalece. Hay algo maravilloso que sucede en los tiempos de espera. Nuestra fe, aunque puesta a prueba, crece. Cada vez que vemos que la promesa no se cumple como esperábamos, nos vemos obligados a confiar más profundamente en Dios. Y eso fortalece nuestra relación con Él. En la espera, nuestra dependencia de su voluntad aumenta. Aunque la tentación de dudar esté presente, cuando nos aferramos a Él, encontramos que nuestra fe se vuelve más firme y sólida. Las bendiciones en la espera. A lo largo de la historia de Sara, podemos ver que Dios no solo le dio a ella el cumplimiento de su promesa, sino que la bendición que vino con Isaac fue mucho más grande. Isaac no fue solo el cumplimiento de una promesa individual, sino el comienzo de un propósito mucho más grande. Así sucede en nuestras vidas. Cuando perseveramos en la espera, nos damos cuenta de que las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotras no solo cumplen nuestras expectativas, sino que nos sorprenden. Su propósito es mucho mayor y más grandioso de lo que imaginamos. Recuerda, mientras esperas, Dios no está ausente. Él está trabajando en ti, preparándote para recibir su bendición en el momento perfecto. La fe en la espera no solo te lleva a recibir lo prometido, sino que transforma tu vida mientras lo haces. Sigue perseverando, porque en esa perseverancia está la fuerza para ver la promesa cumplida. Ahora que sabemos cómo la perseverancia y la fe se entrelazan en la espera,
Es importante entender que el proceso de esperar nos prepara no solo para recibir la promesa, sino para ser transformados. Vamos a hablar sobre cómo la espera puede moldearnos y prepararnos para lo que Dios tiene reservado para nosotros. Durante la espera, muchas veces no solo estamos esperando que se cumpla una promesa, sino que también estamos siendo transformados. Dios no solo quiere cumplir nuestras promesas, Él también quiere moldearnos para recibirlas. En el caso de Sara, cada año de espera fue un año de transformación, un proceso de preparación para recibir lo que Dios tenía reservado para ella. La espera no es solo un tiempo vacío, es un tiempo de crecimiento espiritual. La paciencia como herramienta de transformación. Cuando nos vemos obligados a esperar, aprendemos algo invaluable: la paciencia. La paciencia no es solo esperar sin más, es un proceso activo de confiar, de descansar en Dios, de saber que Él tiene el control, aunque no entendamos todo lo que sucede. Para Sara, cada año que pasaba la acercaba más al propósito de Dios, y aunque el dolor de la espera era real, también la preparaba para entender el carácter de Dios y su tiempo perfecto. La espera entonces se convierte en una herramienta de crecimiento. La transformación interna. En la espera, Dios trabaja en lo más profundo de nuestro ser. Es en esos momentos difíciles que el Señor puede moldear nuestro carácter, nuestras prioridades y nuestra fe. Sara no solo recibió un hijo, sino que su corazón y su fe fueron transformados a lo largo del proceso. Ella pasó de ser una mujer que dudaba de las promesas de Dios a una mujer que, al final de su vida, vio cómo esas promesas se cumplían de una manera gloriosa. Recibiendo lo prometido con gratitud, cuando finalmente la promesa de Isaac llegó, Sara no solo vio el cumplimiento de una palabra, sino que lo recibió con un corazón transformado. Ya no era la mujer que había dudado, ni la que había tomado decisiones apresuradas. Ella se había convertido en una mujer llena de gratitud, sabiendo que la espera había valido la pena, porque le había permitido conocer a Dios más profundamente y experimentar su fidelidad de manera personal. Recuerda que cada momento de espera está moldeando tu vida. Lo que parece ser un retraso puede ser el proceso de transformación más grande que Dios está haciendo en ti. La espera no solo te prepara para lo que vas a recibir, sino que te prepara para ser la persona que puede manejar esa bendición cuando llegue. Dios está trabajando en ti mientras esperas y Él tiene grandes propósitos para ti. Con todo lo que hemos aprendido hasta ahora sobre cómo la espera puede transformarnos, es importante recordar que la historia de Sara no termina con la llegada de Isaac. Su historia continúa siendo un testimonio de la fidelidad de Dios y del impacto de la paciencia en el cumplimiento de sus promesas. Vamos a ver cómo su vida continúa siendo un ejemplo para nosotras. La historia de Sara no solo es una lección de fe y espera, sino un testimonio continuo de la fidelidad de Dios a lo largo de generaciones. Aunque Sara vivió hace miles de años, su historia sigue hablándonos hoy. Su vida es un recordatorio poderoso de que, aunque nuestras circunstancias puedan parecer imposibles, Dios sigue siendo fiel a su palabra. El legado de fe de Sara. El impacto de la vida de Sara va más allá de su propia historia. Ella fue parte de un plan divino mucho mayor que involucraba generaciones futuras. A través de Isaac, su hijo prometido, nacieron los patriarcas de Israel, y más tarde, de esa misma línea, vino Jesucristo, el Salvador del mundo. La fe de Sara no solo cambió su vida, sino que tuvo un efecto trascendental en toda la historia de la humanidad. Sara nos muestra que nuestra fe no solo afecta nuestra vida, sino también el destino de aquellos que vienen después de nosotras.
La importancia de la perseverancia a largo plazo. A veces nos desesperamos cuando las promesas de Dios no se cumplen rápidamente. Sin embargo, la vida de Sara nos enseña que la perseverancia en la fe a largo plazo es lo que realmente importa. A lo largo de su vida, ella experimentó momentos de duda, pero nunca dejó de confiar. Esa perseverancia tuvo un impacto eterno. Y así es para nosotras. La forma en que perseveramos en nuestra fe, incluso cuando las respuestas no llegan inmediatamente, tiene un impacto eterno, no solo en nuestra vida, sino en la vida de las generaciones venideras. Dios honra la fe genuina. Finalmente, la historia de Sara nos recuerda que Dios honra la fe genuina. Aunque Sara cometió errores, como cuando intentó tomar el control de la situación y dar a Abraham a su criada Agar, al final su fe fue recompensada. Dios no busca perfección en nosotras, busca corazones dispuestos a confiar en Él, a pesar de las fallas. La fidelidad de Sara fue honrada, y Dios cumplió su promesa de la manera más asombrosa. Hoy, al mirar la vida de Sara, podemos encontrar esperanza para nuestras propias vidas. Quizás, en tu situación actual, te encuentras esperando por algo, sintiendo que las promesas de Dios parecen estar muy lejos. Pero quiero que recuerdes que la historia de Sara es la historia de una mujer que, a pesar de los retos, perseveró, confió y vio la fidelidad de Dios en su vida. Lo mismo puede ocurrir en tu vida, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Con todo lo que hemos aprendido de la vida de Sara, es importante recordar que su testimonio no solo es sobre fe en el pasado, sino sobre cómo esa fe se puede vivir hoy. Vamos a ver cómo podemos aplicar todo lo que hemos aprendido a nuestra vida diaria, para que podamos perseverar, confiar y esperar con esperanza en las promesas de Dios. Al final de todo esto, la historia de Sara nos enseña una lección invaluable. La perseverancia en la fe nos lleva a ver las promesas de Dios cumplidas en nuestras vidas, aunque el proceso de espera pueda ser largo y difícil. En este viaje, tal vez hayas experimentado dudas como Sara, pero también has aprendido que cada paso de la espera es parte del plan divino y que lo que parece una demora es, en realidad, una oportunidad para crecer, confiar y ser transformados. La importancia de mantener la esperanza. Aunque las circunstancias parezcan imposibles, recuerda que no hay nada que Dios no pueda hacer. La historia de Sara demuestra que, aunque el camino sea incierto, Dios siempre cumple lo que promete, solo que su tiempo es perfecto. Al igual que Sara, cada uno de nosotros tiene un propósito divino, y las promesas de Dios se cumplirán en nuestra vida si perseveramos con esperanza. Aplicar la fe de Sara a tu vida diaria. Hoy tal vez te encuentras en una temporada de espera. Quizás te sientes cansado, como Sara lo hizo en su momento. Pero quiero que te recuerdes de algo. Las promesas de Dios para ti no han cambiado. Él sigue siendo fiel, y tú también puedes ser como Sara, una mujer que, a pesar de las pruebas, confía en el plan de Dios y ve la gloria de su cumplimiento. No te desesperes, no dejes que las dudas te detengan. En lugar de eso, mantén tus ojos en las promesas de Dios y sigue adelante con fe. Tu propia historia de fe y promesa. La historia de Sara no terminó con la llegada de Isaac. Su legado continúa siendo un testimonio de la fidelidad de Dios y de lo que sucede cuando mantenemos la fe a largo plazo. Lo mismo ocurrirá en tu vida. Tu historia de fe también tiene un propósito eterno, y tu perseverancia en la espera será recompensada de maneras que quizás aún no puedes imaginar. Así que sigue adelante. No te rindas, porque lo mejor está por venir. Si este mensaje ha tocado tu corazón, quiero invitarte a reflexionar sobre cómo puedes aplicar esta lección en tu vida. ¿Qué promesas de Dios estás esperando? ¿Cómo puedes fortalecer tu fe durante la espera
Deja tus pensamientos en los comentarios, comparte este mensaje con alguien que lo necesite y si aún no lo has hecho, suscríbete para más contenido. Inspirador. Recuerda, al igual que Sara, tú también eres parte del plan perfecto de Dios. La espera vale la pena.